Saludos a todas y todos. Les doy la bienvenida a la segunda sesión del módulo Mujer, Mirada y Voz del seminario Tras las Huellas de Teresa de la Parra. Mi nombre es Rod Medina y en esta ocasión vamos a tratar el tema de las dimensiones de la lectura. Recordemos que la clase va a estar dividida en 3 secciones. La primera, la sesión de estrategia. En la segunda, donde se presentarán una serie de actividades para desarrollar en el aula. Y en la última, recomendaremos algunas tareas o acciones vinculadas con la lectura y la escritura para que los estudiantes puedan llevar a cabo todas las formalidades que tienen que ver con la producción de textos escritos. Para comenzar, vamos a reflexionar un poco en torno a la lectura entendida como actividad, como experiencia, como hecho cultural y acto político. Es importante que las y los docentes del área puedan comprender a cabalidad estas distintas esferas o enfoques acerca de la interpretación de los textos escritos, porque generalmente se aborda el tema de la lectura y de la escritura en las dimensiones básicas y no avanzamos a otros ámbitos que realmente van a desarrollar el pensamiento crítico del sujeto lector. Entonces vamos a ir explicando cada una de las dimensiones con ayuda de una imagen que nos va a facilitar el tratamiento de cada uno de los aspectos que vamos a ir estudiando en esta primera parte de la clase. Pueden observar allí en la ilustración que la lectura va siendo presentada desde unos niveles básicos hasta otros un poco más complejos y que cada uno corresponde con una actitud del sujeto lector frente a los textos escritos. Aquí vamos a hablar un poco sobre las representaciones, los discursos y las prácticas que se desarrollan en cada una de estas esferas. Tenemos entonces la lectura entendida como actividad. En este caso, el discurso que generalmente escuchamos de las personas acerca de los textos que leen o de su inclinación o afición por los libros es la frase ¿me gusta o no me gusta? Notamos que aquí entonces la lectura como actividad se enfoca en el disfrute o el disgusto que se genera en las prácticas de lectura. Esta esfera obliga a que el sujeto lector adopte una actitud pasiva frente a la escritura. Es decir, simplemente él fija una postura de deseo o aversión hacia el libro como artefacto cultural o hacia los textos escritos en general. Por supuesto, la lectura es una actividad y por lo tanto se tienen que generar todas las condiciones físicas, materiales y subjetivas que puedan favorecer o desfavorecer las prácticas lectoras. Sin embargo, debe trascenderse a la siguiente dimensión que aún sigue siendo
una esfera en donde el sujeto mantiene una actitud pasiva, pero necesita obligatoriamente que cuando la persona lee los textos escritos pueda además tener una experiencia que al final se va a traducir en una manera de formarse o de deformarse o de conformarse. Aquí la persona que lee comienza a generar emociones y sentimientos con respecto a lo que lee, a lo que está interpretando en los textos. Para poder entonces completar esta primera idea de la lectura, entonces se debe pasar de la actividad a la experiencia y tratar de que, en este caso, todos los estudiantes y las estudiantes puedan sentir al menos agrado al leer, pero además también perciban que lo que están leyendo los está transformando de alguna forma. A partir de este momento, entonces, comenzamos a vislumbrar la lectura como un hecho cultural, en donde todo lo que sucede a nuestro alrededor va a tributar, puede ser desde el punto de vista positivo o negativo, a las prácticas lectoras de una comunidad de sentido. Sabemos que todo lo concerniente al aprendizaje del lenguaje escrito tiene que ver también con la interacción social de los sujetos lectores dentro de una comunidad. Allí, por supuesto, destaca el papel de los agentes mediadores, que generalmente son adultos significativos que modelan la conducta lectora de los más pequeños. En este caso, entonces, los discursos van a girar en torno a dos frases: aprendo, no aprendo. Aquí, entonces, el individuo siente que debe construir sentido, que ya no le es suficiente una actitud pasiva frente a los textos, sino que él tiene que comenzar a construir, a reflexionar, a dar sentido, a otorgar significado a lo que lee. Es decir, hay una mayor participación del sujeto lector. Cuando se pasa a la siguiente esfera, que es la lectura como acto político, entonces el lector siente que tiene que interrogar, que tiene que cuestionar, que tiene que dudar sobre lo que lee. Y en este caso, los discursos van a ir desde la frase participo al otro extremo, no participo. Es decir, ¿concuerdo o no concuerdo con lo que estoy leyendo? ¿Cuestiono o no cuestiono? Puedo dar cuenta también de las inclinaciones o los sesgos de los textos leídos. Vean, sé que aquí ya la persona que lee no se rinde ante los textos escritos por otros, se atreve a cuestionar, se atreve inclusive a generar oposición. Entonces, es importante que durante todas las actividades que se desarrollen en el aula y que están vinculadas al aprendizaje de la lectura y de la escritura y al desarrollo de las prácticas lectoras, que los estudiantes puedan sentir que participan voluntariamente de los eventos letrados. Para
Para cerrar esta primera parte, voy a leerles una cita del profesor e investigador mexicano, especialista en lengua y cultura escrita, Gregorio Hernández Zamora, que dice lo siguiente, abro comillas: hay que pasar de ser lector a ser autor, intervenir activamente en el mundo, no solo como comentarista de lo que otros escriben, sino como protagonista de sus propias ideas y palabras. Las actividades que proponemos para que la estrategia pueda concretarse son el foro de lectura, la lectura escritora y la lectura colateral. El foro de lectura es una técnica que permite que los lectores se sientan motivados a comentar sus experiencias y expectativas de lectura. Generalmente los foros giran en torno a los libros o sus autores. En estas actividades se hace una presentación inicial, se pueden hacer lecturas breves de algunos textos y luego invitar a el público para que pueda manifestar sus ideas, opiniones y sentimientos referentes al asunto tratado. Hay que tener en cuenta que en el foro todas las expresiones son válidas y no debe darse prioridad ni al libro, ni al autor, ni a las lecturas oficiales, sino que debe primar sobre estos elementos la interpretación que cada persona está dando a lo que se ha leído. Aquí, si nosotros relacionamos esta actividad con lo que se decía en la sesión número 1, se va a favorecer el hecho de que los estudiantes puedan sentir la libertad de expresar todo lo que piensan y todo lo que sienten, sin el temor de ser criticados, valorados, cuestionados. Y además, todo se está haciendo en un ámbito en donde está la presencia del otro, el otro que también dice, pero también el otro que escucha. La segunda actividad, la lectura escritora, guarda relación con la propuesta de María Hortensia Lacau. Si nosotros queremos avanzar en ese continuo que llamamos lectura, entonces tenemos que favorecer actividades de reescritura de los textos, no solo como una paráfrasis, y aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de inclusive emitir las consignas o dar las instrucciones, porque generalmente se suele decir o solicitar al estudiante que escriba con sus propias palabras y realmente no es eso lo que se requiere en la lectura escritora. Aquí el sujeto lector tiene que pasar a ser sujeto escritor, pero tiene que hacerlo entendiendo que lo primero que se requiere para escribir es leer, o sea, es tener una interpretación de todo lo que nos rodea, incluyendo los textos escritos. Y además, la persona debe sentirse lo suficientemente capaz para cambiar, recrear el texto que ha leído, de manera que pueda construirse inclusive un texto completamente nuevo y original. Generalmente en las clases los docentes se
se quedan en la solicitud de el comentario o del resumen, o simplemente hacen preguntas muy básicas para verificar si los estudiantes han leído o no los textos. Aquí el docente debe exigirse también un poco más. Tiene inclusive que él mismo aprender a releer y reescribir lo que está leyendo. Hay un capítulo en la novela Memorias de Mamá Blanca donde podemos tener un ejemplo de lo que significa la lectura escritora. En el capítulo denominado María Moñitos, la protagonista Blancanieves va relatando la manera como ella le solicita a su madre que cambie las historias que le cuenta cada vez que le tiene que alisar el cabello o hacerle los crespitos. Entonces ella le va diciendo a su mamá, esta oportunidad no quiero que suceda esto, en esta ocasión quiero que pase lo otro. Entonces allí podemos ver cómo la niña de una manera ingenua va exigiéndole a la narradora, que en este caso es su madre, que vaya contando la historia de manera diferente. Historias con finales felices, historias con finales trágicos, historias en donde se mezclan personajes de un cuento con los personajes de otro. Entonces, aquí podemos entonces notar lo que significa la lectura escritora, es decir, leer como si fuéramos escritores. Eso es una recomendación que generalmente uno le puede dar a los estudiantes, que cada vez que se enfrenten a un texto escrito lo lean como si ellos fueran los escritores. La tercera actividad se denomina lectura colateral. En este caso, como estamos prácticamente imponiendo unos textos narrativos, que sería la obra de Teresa de la Parra, deberíamos buscar unos textos alternos, tal vez de más fácil lectura, puede ser de menor extensión o inclusive más cercanos a los lectores, ¿no? Más cercanos desde el punto de vista temporal. Entonces, aquí, a medida que vamos haciendo la lectura obligada, podemos ir haciendo la otra sugerida para que entonces las interpretaciones o los sentidos que vamos dando a uno puedan servir para complementar o completar las interpretaciones que estamos haciendo del texto más extenso o del texto que se está haciendo de manera impositiva. Es importante aquí la selección adecuada que se haga de estos textos, ¿no? Deben tener cierta similitud en cuanto a los argumentos o la trama de la historia para que pueda funcionar. Es también aconsejable abrir espacios para que lectoras y lectores puedan compartir todas sus experiencias de lectura, pero además para que puedan establecer aspectos comunes de uno y otro texto. Entendidas las actividades que se recomiendan en esta segunda sesión, entonces proponemos 3 tareas
que deben desarrollar los estudiantes en las clases que planifique el docente. Cuando hablamos del foro de lectura, entonces en este caso, a partir de la lectura de la novela Ifigenia, vamos a generar una discusión en donde el estudiante pueda hablar en nombre de la protagonista de la historia. Entonces vamos a definir, este foro como hablo en nombre de María Eugenia Alonso. No es necesario leer toda la novela para hacer el foro. Es importante aquí que, en este caso, se vaya haciendo la lectura de manera fraccionada, en donde el docente pueda dar también cuenta de los diferentes aspectos de la trama y cómo se van desarrollando los hechos a medida que avanza la historia. O sea, no se puede mandar a leer la novela de un solo tirón, sino que hay que ir planificando diferentes momentos para que los estudiantes puedan también manifestar lo que han ido encontrando a medida que avanzan en la lectura. Es aquí también interesante que si se establece algún parangón entre la novela Ifigenia y la novela Memorias de Mama Blanca, puedan entender también que aunque las historias sean aparentemente diferentes, vamos a notar similitudes en una y otra. Por ejemplo, en el caso de Ifigenia, pareciera que el problema ocurre cuando esta joven, que está apenas saliendo de su adolescencia, llega a una ciudad que consideran como que menos cosmopolita, ¿no? Es decir, que pareciera que la ciudad le quedara pequeña, según la experiencia que trae de su vida en Europa. En Memorias de Mama Blanca tenemos entonces también una especie de viaje en donde Blancanieves y su familia tienen que trasladarse del campo a la ciudad. Pero en la ciudad, esta niña y sus hermanas sienten la estrechez de lo que significa vivir entre paredes, entre calles, en una vida que pareciera estar totalmente divorciada de la naturaleza. Entonces, vemos aquí que también a Blancanieves la ciudad le parece un espacio limitado. Es decir, que podemos establecer ciertos paralelismos a pesar de que en una de las historias se trata una trama que tiene que ver más con la entrada a la adultez y todas las vicisitudes que vive una joven que encuentra dificultades para adaptarse a su medio. Y en la otra se va relatando los recuerdos de una persona sobre su niñez en el campo. La segunda propuesta es la lectura escritora. Y en este caso vamos a tomar a dos personajes de la novela Memorias de Mama Blanca y le vamos a solicitar a los estudiantes crear un relato en donde tengan que asumir, o asumirse, mejor dicho, como ese personaje y crear un texto que presente todo lo que ese personaje pudo haber realizado en un día. Entonces, vamos a titular
a esta tarea como Soy Evelyn o Vicente Cochocho por un día. Vean que para poder escribir desde el punto de vista del personaje tienen que comprenderlo, tienen que de alguna forma sentirse como el otro, entenderlo, vivir la vida del personaje, para después entonces producir un texto desde la perspectiva de ese personaje. Y por último, proponemos la lectura colateral con el cuento Popeye, me casé con Brutus, de la escritora Sol Linares. Pero además de eso, le vamos a pedir a los estudiantes que escriban una historia autobiográfica basada en los recuerdos de una mujer significativa del ámbito familiar. Puede ser su madre, su hermana, una abuela, una tía, y que tenga como tema el sacrificio femenino y el matrimonio. Con esto, entonces, podemos, creo que, culminar el círculo en donde pasamos desde una esfera o una dimensión de la lectura un poco más simple a un enfoque de mayor complejidad. Recuérdese que en estos casos en donde se solicita a los estudiantes la producción de textos escritos, los mismos no deberían exceder 3 cuartillas, por las mismas razones dadas en el programa anterior. Para finalizar, voy a mencionarles los textos maestros que se pueden utilizar para la clase y los libros que servirán de referencia para el docente. Tenemos, por supuesto, las novelas Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra. Tenemos el libro de cuentos de Sol Linares, La Circuncisa. Y los libros A leer se aprende leyendo y Conciencia de lector, aportes críticos sobre la concepción sociocultural y política de la lectura, de este servidor Rod Medina. En la próxima sesión estudiaremos el tema de los enfoques de lectura y escritura y además utilizaremos otro medio que pueda ser utilizado, además de los libros, como un elemento interesante para presentar contenidos vinculados con la vida y obra de Teresa de la Parra. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.